Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Humanos Pro. Yo soy Jair Piña y en esta ocasión tenemos un episodio diferente con un invitado de lujo. Él es el corresponsal del canal TUDN en Europa, así que seguramente lo habrán visto en televisión. Se formó profesionalmente como comunicólogo y periodista, aunque su carrera la inició muchos años antes. Ha viajado por muchos países cubriendo los grandes eventos como la Copa del Mundo, Eurocopa, Champions League y partidos importantes de las grandes ligas europeas. También crea, junto con Juan Lorenzana, contenido audiovisual que nos aproxima a estos eventos. Ha tenido la oportunidad de entrevistar a las grandes figuras del fútbol europeo y nacional, como Zinedine Zidane, Bruno Fernández, Virgil van Dijk, Karim Benzema, Santiago Solari, Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez, Robert Lewandowski, en fin, la lista es extensa y continúa. En esta ocasión, somos nosotros los que tuvimos la oportunidad de charlar con él. Sin más preámbulo, les dejo la conversación con Daniel Chanona, una excelente persona con una calidad humana plausible y un talento profesional realmente admirable. Si no conocen su trabajo, les recomiendo que después de ver este video vayan a verlo. Jugamos, me acuerdo que echábamos la reta ahí en las canchas. Sí, 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 ya somos abuelos. Pasado mucho el Sí, tiempo. sí, cañón, ¿verdad? Sí, ¿cómo estás, Jair? Sí, sí, sí. Contento, gracias Bien, por la oportunidad. Me no, gusta gracias estar a ti. siendo parte de esto. No, muchas gracias de verdad por aceptar la invitación. Este, Me gustaría empezar la plática, si te parece bien, que me platicaras un poquito acerca de tu bagaje profesional, eh, cómo ha sido el trayecto para estar ahorita donde estás. Empecé en 2006, vivía en Chiapas y me invitaron a colaborar en un programa local, se llamaba Deportes con Garra. Buscaban el perfil de un niño que pudiera hacer entrevistas a gente afuera del Víctor Manuel Reina. Yo Sí, tenía 12 años y a partir de allí, los primeros años complicados porque no me acreditaban, decían que era muy pequeño, en el club no me tomaban muy en serio. Hasta 2 años después me empezaron ya a acreditar y empecé a tener otras colaboraciones. Y gracias a esa oportunidad se abrieron espacios en radio, en prensa, en la tele local y ahí estuve hasta 2018, hasta 2012, ujú, cuando decido un poco replantearme qué iba a ser de mi vida, porque tuve la oportunidad de crecer muy rápido en los medios locales. Entonces, si me quedaba en Chiapas, creo que una vez graduado iba a tener chance de hacer lo mismo que ya venía ejerciendo. Así que busqué otros aires, se abrió la posibilidad de estudiar un nuevo grado, una doble titulación en el extranjero y a partir de allí es cuando pues realmente todo mi escenario empieza a cambiar a lo que hoy tengo la ujú. oportunidad de representar. Ok. Oye, yo recientemente he comentado acerca de que nosotros todos tenemos como que el ímpetu por comunicar algo. En tu caso, yo sé que por tu contexto, siempre estuvo muy marcado pues ese ánimo por hacer comunicación. Eh, ¿Tú tienes un mensaje que quieres como compartir a través de tu trabajo? Yo creo que lo más importante para poder comunicar y que te puedan creer y que de alguna manera puedan sentir que tu mensaje es auténtico, tiene que ser porque estás amando la profesión. Es que si no amas el oficio, independientemente del que ejerzas, es muy difícil que puedas encontrar esa autenticidad en el cómo lo ejerces. Y para mí eso siempre ha sido clave. Yo no era consciente de que amaba mi profesión hasta que en alguna ocasión me paré, hice un balance del por qué daba demasiados esfuerzos hacia un oficio que en determinado momento no me redituaba económicamente nada, que quizás los esfuerzos no eran proporcionales al alcance de los medios que representaba. Y es cuando dije, no, no es cosa del sistema, que luego lo fui entendiendo y ese es otro tema, sino Sí. es el amor que le tengo a esta profesión. Y yo creo que lo más importante es eso. Si la amas, puedes comunicar el mensaje que en ese momento requiera la situación, el contexto. Amar el oficio es clave. Sí, sí, la verdad es que sí, creo que igual lo has tenido muy marcado porque tus papás también estuvieron como en el ámbito de comunicar, ¿no? Creo que tu familia lo tiene muy también,
como que lo tienes muy arraigado desde niño, me parece. Sí, mi mamá era periodista, trabajaba en lo que en su momento fue Canal 10, en los años que 80 por ahí, cubría Ujú. información política. Mi papá, aunque era comunicador y ejerció poco, sobre todo se dedicó al tema magisterial y encaminó su carrera hacia el profesorado. Y quizás la parte más activa del periodismo la mamé de mis abuelos, tanto de mi madre pues, como su papá, como el papá de mi papá. Ellos dos ejercieron el periodismo, uno de ellos por vocación, Jorge Chanona, el papá de mi papá, y Ujú. llevaba muchos años ejerciendo el periodismo en Chiapas y también es autor de varios libros locales y tratando de comunicar sobre todo el periodismo cultural y el periodismo político. Y el padre de mi mamá, Raúl Velázquez, que en paz descanse, era un aficionado a los toros y a Ujú. través de la tauromaquia pues hacía periodismo cultural y él, aunque tenía otra profesión, él era abogado, en sus ratos libres iba a tertulias de radio y televisión y se lo pasaba bien. Y yo creo que esas influencias pues también de alguna manera me hicieron llegar a un punto en el que yo quería dedicarme a eso. Yo recuerdo que le pregunté a mi mamá de haber tenido que 5 o 6 años, pero que me acuerdo vagamente que estaba en casa y yo recuerdo que me puse a hablar en la manija de la mesa, de la puerta, como si fuera Ajá. un micrófono. Entonces, claro, porque yo quería un micrófono y un pedestal y no tenía con qué hacerlo. Y se me Sí. ocurrió y le dije, oye, ¿qué tengo que hacer para hacer esto? ¿No? Y ya me dijo, pues estudia comunicación. Y desde los 6 años se me metió la idea de comunicación, comunicación, comunicación. Y creo que lo pude hacer. Era un poco más global. A mí lo que me apasiona es el periodismo, por eso también lo estudié. Pero Ujú. la teoría de la comunicación y los medios audiovisuales, pues sí me dieron algo de tablas antes. Sí, no, está súper desde pequeño. Oye, y tomando esta parte que comentas de que tus familiares como que se fueron a, pues, ciertos ámbitos, en tu caso tú creo que siempre has estado como, tu entorno ha sido deportivo. ¿Esto fue por elección? O sea, que tú dijiste, yo quiero ser, pues sí, o sea, comunicar lo deportivo o fue a consecuencia de... Fue a consecuencia. Yo tengo otros intereses, a mí me encanta el periodismo deportivo, pero el ser periodista deportivo es como un apellido que recibe el nombre de la profesión. Yo creo que Ok. primero hay que entender y amar el oficio del periodismo para luego poder ejercer periodismo político, medioambiental, deportivo, musical, de entretenimiento. Yo creo que son muchas ramas que derivan del oficio de ser periodista. Me preocupa un poco la idea de aquellos que quieren estudiar en exclusiva periodismo deportivo, Sí. sobre todo para poder estar cerca de los grandes eventos o del deporte que les apasiona, cuando quizás vienen de ejercer otra carrera y creen que con ese año que puedan estudiar en un máster, pues van a poder lograr entender el sistema. Y es muy válido, es muy legítimo, pero sí es cierto que va a costar un poco más el dar el siguiente paso, ¿no? Que es el formar parte de un medio de comunicación sin importar la dimensión y asimilar los esfuerzos que hay que hacer para poder sobrevivir en el camino. Por eso creo que es importante, desde el lado más purista, creo que es más importante tener un conocimiento de lo que son los medios audiovisuales, las ciencias de la comunicación o el periodismo antes de poder ejercer cualquier especialización. Sí, claro. Sí, creo que es importante entender que, pues, el propósito, como dices, de comunicar y después la forma es como el camino va haciéndonos, ¿no? Bueno, eso creo yo. Dani, ahorita platicábamos un poquito antes acerca de que bueno, somos una generación de transición. Somos una generación que nos tocó tal vez la salida de los disquetes, el comienzo de los CDs, los DVDs, y ahorita pues tenemos muchísimas herramientas que engloban todo lo que antes no podíamos tener tan al alcance en la palma de la mano. Entonces, ¿tú cómo crees que hubiera sido tu camino, el camino de Daniel Chanona, con todas estas herramientas antes? O sea,
que los hubieras podido tener tal vez para compartir antes, pues tu mensaje o poder comunicar? ¿Cómo crees que hubiera sido tu trayecto? Menos complicado, porque hoy tenemos muchas cosas al alcance de un clic, y también el acercarte a las personas a las que admiras. Yo recuerdo hace no mucho, cuando hice un proyecto fin de grado, una tesina para poder graduarme en el extranjero, eh, hice, hice ese proyecto entrevistando a 10 corresponsales que formaban parte de grandes medios de comunicación aquí en Europa y que radicaban en España. Quería conocer sus historias y el saber qué pasaba con sus vidas, todos ellos extranjeros, que era lo más importante, porque no me servía un corresponsal local. Ujú. Y, y yo me acuerdo que en aquel momento que pudieras acceder a su WhatsApp era como ganarte la lotería, porque si no te respondían el mail, tenías que buscar su número de teléfono, muchos de ellos no tenían WhatsApp, escribirle el mensaje de texto, o igual y no tienen el mensaje de texto y escriben el WhatsApp, y era bien complicado. Ujú. Ahora yo veo también cómo la gente intenta llegar a la gente a la que admira a través de Instagram, de Twitter, y también ya depende de, mucho de la personalidad, ¿no? De la persona que recibe sus mensajes, el atender o no esas solicitudes. Pero es cierto que la mayoría de la gente, sobre todo que no tenemos un alcance global, sí que las leemos. Y sí que sabemos que la gente está menos lejos de perfiles que pueden ser más o menos interesantes, como el mío desde lo profesional. Entonces yo Sí, hubiera agradecido eso en esa época, que no tiene tanto, te estoy hablando del 2016. O sea, ¿cuánto ha sí, cambiado esto? ¿Cuánto ha cambiado? sí, Qué ha sido locura. apresuradísimo. Sí, sí, total. Sí. Y también creo que por eso nuestra generación, que es como esta generación bisagra, Ujú. eh, tiene un poco más de conciencia sobre lo que cuesta ganarse una oportunidad, porque hoy hay gente muy talentosa que la aprovecha y explota en redes sociales, pero hay otra gente que quizás tiene virtudes más limitadas, pero que se viraliza y así logra una popularidad que Sí. otros con base en muchos años de esfuerzo no han tenido. Y ese es como el choque cultural entre dos generaciones. Y yo lo veo, Jair, o sea, yo creo que hoy la gente que pueda seguir nuestro trabajo, que hacemos para TUDN desde Europa, llega más a través de mi cuenta de Instagram o de Twitter que de la televisión convencional. Yo creo que hoy tengo la percepción de que si no subo una de nuestras piezas a Instagram, no la ve la gente, aunque tal vez Sí. en tele la hayan visto 500,000 personas, pero yo siento que no lo están viendo, sino lo ven en mi cuenta de Instagram, aunque solo la vean 500 reproducciones en Instagram, ¿no? Pero bueno, es la percepción de cómo cambia la comunicación. Sí, es un poco el que llaman el FOMO, ¿no? El Fear of Uh -huh. Missing Out. Esto es. Este, sí, eh, muy bien, Ani. Oye, platicando o entrando un poquito más a lo profesional, me gustaría saber cómo es tu preparación. Tu trabajo, la verdad es que bueno, yo lo percibo como un trabajo en donde se siente una empatía hacia todo lo que reportas, tanto a las personas con las que estás platicando, incluso cuando haces unas, no sé cómo sea el nombre exacto, como unas cápsulas, unos reportajes de lugares. Se siente como, bueno, a mí me hace como me transmites mucho, pues, de ese lugar, de esa persona. Lo siento muy humano, muy personal. ¿Cómo es tu preparación para poder hacer esos trabajos? Tanto los reportajes como las entrevistas. Me refiero a qué lees, cómo te acercas tanto a las personalidades como a los lugares. Muchas gracias por la observación que haces, porque creo que también es parte de lo que intentamos hacer, y si llega este mensaje o esa sensación o esta sensibilidad a gente como tú, pues creo que hacemos bien parte de ese trabajo. Eh, a ver, la corresponsalía tiene muchas áreas de ejecución, depende mucho de la cobertura que se está haciendo, si es una cobertura con o sin derechos, si es una cobertura mediática o simplemente rutinaria, si vas a cubrir un partido de liga o un partido de una competición europea, o si cubres a una selección nacional. Y atrás de eso hay trabajo de logística, de planeación de producción.
tengamos en cuenta, y me parece importante mencionarlo, que las corresponsalías convencionales generalmente funcionan con uno o dos reporteros, uno o dos camarógrafos y generalmente uno o dos productores en el campo. Entonces, cuando hay una cobertura de una magnitud mediana, pero de relevancia importante, suele ser un crew de no menos de 3, 4 personas. Aquí el equipo de trabajo se reduce a dos. Por necesidades editoriales, solo estamos Juan Lorenzana, que es mi compañero todoterreno, y yo. Y creo que esa es la gracia, el perfil todoterreno que en la escuela no nos lo enseñan, el perfil camaleónico, porque creo que uno tiene que ser capaz primero para poder tener muchos conocimientos, aunque sea básicos, pero técnicos, y sobre todo entender cómo funciona la comunicación interpersonal, cómo gestionar las emociones de cara a las solicitudes de cosas y cómo actuar en el terreno, ¿no? La prudencia, la responsabilidad y todo eso, que te lo va dando también el tiempo, pero nada de eso te lo enseñan en la uni, así que es bien importante chambearle mucho para ir desarrollando esas habilidades. Ahora, con todo este contexto, también influyen mucho las referencias personales que pueda tener. No voy a ir de erudito, ni mucho menos, pero yo entiendo la corresponsalía como un vínculo de contextos. Entonces, yo quiero transmitir en cada pieza, en cada reportaje, en la industria los llamamos package, porque son paquetes audiovisuales, pero en cada nota, decimos en México. Lo que a mí me gustaría, con las herramientas que tengo, lo que a mí me gustaría ver, yo si voy a una ciudad nueva, quiero hacerle llegar algo de esa ciudad a mi madre, por ejemplo, que no ha tenido la oportunidad de estar allí. Entonces, quiero contarle algo, una historia a mi madre, de manera en la que lo pueda llegar a entender, independientemente del contexto cultural que ella pueda tener, porque hay referencias que puedo yo percibir por los años que llevo viviendo en el extranjero, que tal vez no sean muy útiles utilizar porque mi mercado es otro. Ahí la importancia también de entender el mercado. Y sobre todo ahora que con la fusión TUDN se ha diversificado mucho, porque no funciona igual el público que consume nuestros contenidos en Estados Unidos que el mexicano o el centroamericano. Entonces hay que hacer como un híbrido para que te puedan entender, incluido el guión, ¿no? ¿Qué palabras utilizo que me puedan valer aquí y allá? Y son historias de 2 minutos 30, 3:30 como mucho. La capacidad de síntesis es importante. Entonces, creo que todo suma para poder transmitir eso. Y la música, yo soy un loco de gente como Joaquín Sabina o Joan Manuel Serrat, ¿no? Entonces, sobre todo de Sabina. Entonces, creo que muchas maneras de poder contar historias, y recientemente de Leiva, que lo descubrí hace unos 5 o 6 años y que me vuelve loco, es a través de eso, de las palabras, de cómo ellos comunican, y si puedo intentar aprender de ellos, y aunque sea un porcentaje de cómo lo hacen a través de la música, yo puedo trasladarlo a los medios audiovisuales, pues voy a seguir intentando que funcione. Ahí como que se engloba parte de, ese es el lado artístico, el poder conjuntar diversas cosas en una pieza. Y es, la verdad, sí es muy sorprendente cómo puedes, como acabas de comentar, tener parte de inspiración en la música, parte de inspiración en lo que lees. También algo que tengo, bueno, que me gustaría preguntarte es, bueno, ya no es pregunta porque ya como que lo respondiste previamente, pero de ahí también creo que puedes como que mamar, como dicen, mucho léxico, ¿no? Ampliar ese léxico y poder abordar muchas formas de presentar estas piezas que comentas. Dani, ahí usando un poco el lenguaje, no sé si es deportivo o meramente futbolístico, ¿hay alguna cábala que tengas tú con la cual te preparas o que tengas para momentos como de tensión? Digamos, no sé, una entrevista que sea muy importante o algo que te haga sentir como que sientas que tengas que hacer previo a ese algo que te ponga como tenso. No, no porque a veces no hay tiempo para pensar en ponerse nervioso o en sentirse presionado, porque cuando hay una cobertura y una demanda editorial, uno enfoca todos sus esfuerzos en intentar cumplir esos objetivos, y de repente puedes estar frente a un personaje que te resulte imponente o sobre el que tengas admiración,
y no puedes titubear demasiado. Entonces tienes que ejecutar lo que tengas que hacer. Entonces no tengo una rutina especial, pero sobre todo en cosas muy simples, bueno, muy simples, como que sí, porque resulta lo más básico de la televisión el hacer un enlace, ¿no? O grabar un reporte, que es lo más básico que creo que hay en televisión. Sí que si estoy esperando un directo, un enlace en vivo, pues me pongo, porque tengo un chicharito con el que va conectado al teléfono y ahí te llaman y ahí escuchas tú a los compas. Eh, pero mientras no me llaman o mientras no enlazan la llamada, me gusta ponerme de un tiempo a la fecha el disco de El Madrileño de Zetangana Buenísimo. y que suene cualquier canción, porque eso me va metiendo, no sé, eso me relaja, como que en ese momento me hace pensar en la música que en la información, porque no va a cambiar la información en esos 5, 10, 15 minutos de espera. O sí, si es un breaking news, pero si no, es algo que ya tienes en la mente y no me gusta estarle dando demasiadas Sí, vueltas porque a justo. veces sí se me olvidan las cosas. Sí, Entonces, que suene ese tangana y ya está. sí, es como precisamente eso, como no distraerte, evitar, el cerebro siempre está pensando y más cuando tienes tantas cosas como pues ahí guardadas y pues sabes que es algo importante, entonces como que sobreanalizar las cosas también te puede distraer y al final pues no transmites sabes lo que ya tenías preparado, ¿no? Por momentos de nerviosismo, que si bien dices que no da tiempo, igual siempre a veces está presente. Dani, en los reportajes, bueno, los package, ¿tú escribes los guiones? Sí, hay un trabajo eh, muy divertido que en muchas ocasiones suele ser un guión a cuatro manos y dos corazones, ¿no? Dicen los Ujú. poetas. Porque Juan es importantísimo en esta corresponsalía. Juan tiene un acervo cultural también muy considerable y muy plausible y tiene otra cultura con la que yo no he crecido. Él es español, entonces tiene muchas referencias de muchas otras cosas que yo he ido aprendiendo y otras que yo no conocía y viceversa. Entonces hay momentos en los que de repente él saca una frase, no me convence, pero digo, no está mal la idea, vamos a darle una vuelta, o de repente suelta una perla y digo, eso está muy bien, pero igual y no cabe aquí, cabe acá. Y sí es cierto que si finalmente soy yo el que toma la decisión de la estructura de la pieza o del guión, antes de cada historia especial, hablamos mucho sobre qué queremos contar y sobre el cómo queremos contarlo. Él a veces intenta enfocar la historia de una manera que no está mal, pero va sobre todo dirigida hacia el mercado y las influencias que él ha tenido y, y cada propuesta es una oportunidad para intentar redireccionar eso hacia nuestro mercado. Y cada vez más él lo ha ido entendiendo mejor y entiende muy bien nuestro mercado, porque ha trabajado ya desde hace tiempo con gente mexicana, con latinos, le gusta mucho el fútbol mexicano, se vuelve loco por Boca y River, por la cultura, no es que le vaya a los dos equipos, sino por la Sí, cultura sí. futbolística de Argentina, entonces tiene muchas de esas influencias y aparte es un vago del fútbol europeo. Entonces, claro, a partir de ahí uno se nutre mucho y los packages pueden funcionar mejor o peor. Y como ya nos conocemos mucho, está claro que él, antes de cuando llegamos a un lugar, yo le digo, mira, igual y de aquí podemos sacar estos planos o estas tomas para poder construir la historia a partir de aquí, ¿no? Entonces él me capta la idea y graba lo que muchas veces yo quiero transmitir con las palabras. Y yo creo que esa es la comunión que hay con él en particular. Pero sí es cierto que cuando me tocó trabajar con otros compañeros realizadores, eh, la dinámica funciona también muy bien. Y a mí, para responderte esta pregunta, yo creo que la clave es que Juan también es periodista. Juan es historiador y periodista y ahora Mm. ejerce detrás de cámaras y lo hace muy bien, cada vez mejor. Entonces, creo que hay dos periodistas todoterreno intentando contar una historia y muchas otras veces la dinámica natural es que trabajes con un compañero que es un experto audiovisual y tal vez Sí. el enfoque periodístico no lo tenga tan desarrollado. Y es cuando el producto es diferente.
¿no? Pero creo que si hay un salto diferencial que Juan y yo podemos ofrecer desde la corresponsalía es ese, que los dos somos periodistas, aunque él ejerce ahora del otro lado de la cámara. Sí, pero la verdad es que sí se logra, como dices, esa comunión, el que tú puedas expresar o bueno, que tengan, entre los dos llegan a un acuerdo de que puedes expresar, pero se ve muy plasmado también en las imágenes. Va muy de la mano, la verdad, se ve pues muy armónico. Qué chido, qué Dani, chido. sí, oye, siguiendo un poquito la parte de lo que te comentaba acerca de la atención, ha habido a veces como comentaste, a veces los packages son de 2 minutos, pero tienen muchísimo trabajo por detrás. También muchas veces lo que vemos en redes sociales o lo que se ve únicamente de la parte del trabajo, la parte bonita, lo que se entrega como producto final, pues es algo pues agradable. Pero ¿tú has tenido alguna disrupción en cuanto a la parte romántica de la carrera donde dijeras, la neta, no sé, me estoy replanteando mis intereses porque, no sé, por alguna cosa. Hay momentos en los que terminas hasta la madre, Sí, porque eh, no dejamos de ser un elemento más de una cadena de televisión muy grande que produce contenidos en serie. Entonces, nuestro aporte es un porcentaje nada más del total. Y hay veces que el ego juega mucho en contra, porque uno piensa que por estar en la corresponsalía europea, todo lo que suceda en Europa va a ser relevante para nuestro mercado, y no es así. Hay contenidos que no son tan impactantes en nuestro mercado, pero que hemos conseguido colar a base de hablar con nuestros editores, con nuestro coordinador, con nuestro jefe, y nos compran la idea, y luego se emiten y funcionan muy bien, pero es el trabajo también que hay que hacer de pico y pala. Y hay otras veces que nosotros creemos que la corresponsalía podría meritar un espacio mejor, y sin embargo no se tiene, y uno se siente un poco decepcionado de que se tomen ese tipo de decisiones, pero son segundos, porque lo que ayuda a salir a flote después de esa decepción es el conocer parte de la industria de la comunicación y el cómo funcionan las empresas para las que trabajamos, que eso es importante. Entonces hay momentos en los que dices, bueno, llevo aquí 7 horas haciendo una guardia, he conseguido que por lo menos en este plano se vea el micrófono mientras estamos a la espera de que el papá de Messi salga y diga algo sobre el burofax del hijo, y de repente no me piden más que un reporte de 30 segundos mandando a X reacción de X tema. Y dices, no puede ser, ¿no? ¿De qué ha servido el trabajo? No, pues es que ese es el trabajo. sí, Otra cosa es que para nuestro mercado eso llegue 9 horas después por la diferencia horaria y que ya no sea mediático, sobre todo ahora por el tema de redes. Entonces, claro, sí, esa claro. frustración se combate con mucha introspección y haciendo mucho balance personal para para poder aceptar que hay cosas que hay que, Pues que asimilar. que asimilar, porque así son. Pero sí, Sí, sí. hay momentos así. O, no sé, una última, ¿no? Con una cobertura de Champions en la que logísticamente todo sale bien, pero climatológicamente no. Y se te moja la cámara, por la humedad ya se te jode un cable, no levanta la señal, tal, y estás empapado y tal. Son problemas clase medieros, digo irónicamente, porque en verdad hay problemas en el mundo y eso son parte de la profesión, y hay que asumirlos cuando estás sobre todo expuesto en el campo. Sí, claro. Sí, pero son problemas que pues en nuestro contexto nos afectan. O sea, sientes como, pues el agravio lo sientes directamente, ¿no? Sí, 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 pero hay muy Este, poca empatía muchas veces porque hay mucha gente que no ha salido de una redacción y que toma decisiones, y ese es el problema. sí, sí, claro. Oye, Dani, entendiendo que llevas, pues ya son más de 15 años, ¿no? En el medio. Hostia, 15 años, 2006, 2000, no, sí, sí, sí. Más. Ah, Sí, sí, entendiendo esto, y sabiendo pues también que para muchos
el punto en donde estás se puede considerar como el epítome del éxito profesional. ¿Tú qué, cómo ves tu futuro o qué piensas a futuro? ¿Cuál sería el siguiente paso en la carrera de Daniel en donde tú te sintieras como realizado? Sé que ahorita pues estás enfocado en tu trabajo, pero ¿tienes idea de qué sigue para ti? Es verdad que crecí muy rápido y, y Egos aparte es un caso excepcional. No hay fórmula, no hay fórmula exacta para cumplir pues, ciertos objetivos. Hay decisiones en la vida que me han llevado a estar pues, en esta posición y que es cíclica, porque finalmente la corresponsalía no es mía ni de Juan, la corresponsalía es un proyecto de empresa que cuando deje de funcionar o me rotan o se termina. Entonces, por eso es tan importante aprovechar cada momento de esta experiencia, porque es un espacio muy reducido al que he tenido acceso desde hace 3 años de manera directa, de manera indirecta desde el 2014 y anteriormente había otro corresponsal. Entonces solamente hemos sido dos en casi una década de corresponsalía, primero de Univisión y ahora de TUDN con la fusión en Europa. Pero es cierto que creo que la carrera o mi carrera en este tiempo que llevo vigente en los medios apenas está empezando, porque eh, llevo 15 años en los medios, pero en medios nacionales o de alcance mayúsculo, no tengo más de 5 años. Sí. Y apareciendo casi siempre en televisión y dándome a conocer como el corresponsal de TUDN en Europa, pues llevo 3 años. Entonces, mi carrera es muy incipiente de cara a un mercado global. Entonces, creo que apenas llega el momento en el que mi carrera tiene que estabilizarse. Por eso, aprovechar el tiempo que dure todavía la corresponsalía y que yo forme parte de ella, sean 3, 5, 10 años, y que ese proceso de estabilización no nos coma la cabeza, no por estar cierto tiempo en una determinada posición se llama conformidad o se llama mediocridad, no simplemente forma parte de un proceso de crecimiento. Fue muy acelerado mi proceso de crecimiento. O sea, yo pasé en año y medio de ser becario a ser camarógrafo, a ser corresponsal en Monterrey y al cabo de un año más, o sea, casi dos, de ser corresponsal en Europa de una cadena con esta magnitud, ¿no? Y de llegar a dos mercados diferentes y de repente hay gente de Centroamérica que también se toma la molestia de escribirte y dices, hasta mí y hasta allá llegamos, ¿no? Porque es el medio de comunicación convencional. Y también mi alcance se reduce a eso, ¿no? Que es un medio de comunicación tradicional. Sí que me da cosquillas el poder haber hecho otras cosas para redes de mayor alcance, no cadenas de mayor alcance, sino social media, pero claro, no puedo, mi prioridad está enfocada en estar con TUDN y estoy muy contento. Y, y no sé qué pase porque el mundo está cambiando muy rápido. Entonces, Sí, las maneras de consumir los contenidos están cambiando mucho. Y hoy la gente, mientras siga habiendo eventos de esta magnitud como Champions, Eurocopas, Europa League en directo, hablo de mi mercado, pues los va a seguir consumiendo. Pero es muy difícil mantenerse vigente, sobre todo ahora, cuando ya creo que la gente, Jair, consume a las personas, no al medio de comunicación. Si le gusta tu sí. trabajo, te sigue a ti y tú te vuelves, si estás expuesto, una marca a la que la gente consume. Y en ese proceso de reinterpretar mi realidad estoy. Eh, entonces no sé dónde me sentiría mejor en años venideros, pero sí sé que hoy estoy en el mejor lugar posible. Sí, creo que también, como dices, ha sido muy rápido, pero también ahí entra la parte camaleónica que dices, ¿no? Te has sabido adaptar tanto del mercado. Yo me acuerdo que cuando estabas en Monterrey y de repente ya te vi pues allá, fue como muy rápido. Aparte que, como dices, ahorita nos está comiendo todo súper rápido. Es muy difícil mantenerse vigente y tú pues también estás muy joven. Va a ser o sea, siguen muchos años muy buenos, yo creo. Yo Fíjate que también apenas, esperaría eso, de verdad. sí, digo, ahorita yo te voy a hacer una pregunta acerca de como las virtudes que tienes que tener como para seguir, pues, trabajando bien,
Pero te quería comentar, apenas estaba leyendo ahorita que estábamos platicando de eso, a un libro de un autor que se llama Daniel Klein, y él tiene una parte en donde habla acerca del hedonismo. Y dice que llegaron a un punto en donde se llama el happiness set point, en Ujú. donde muchas veces nos preguntamos como qué sigue, la pregunta que te hice, pero realmente nunca estás como conforme, aunque llegues a un punto en donde estás, donde para muchas personas puede ser como el punto máximo, tú puedes estar ahí si lo deseabas, pero eventualmente vas a querer más. Pero esto también va como con la señal de los tiempos de ahorita, de que todo está tan rápido y tan fácil de tener para poder tener esa sensación de felicidad y de bienestar, en donde tenemos que tener como que cuidado para no devenir en ansiedad, en ansiedad y en frustración, de no llegar tal vez a donde, de seguir escalando tanto y tanto y tanto. Pero sí, creo que es importante como mantener los pies en la tierra, como dices, enfocarse en lo que estás trabajando en el presente, pero también mantener fijos los propósitos que tienes a futuro. Sí, porque estar en el punto más alto es muy subjetivo y depende, dentro de la subjetividad, la percepción que tenga la gente sobre eso, ¿no? Sobre tu trabajo. Y no es falsa modestia, yo soy un reportero más de todos los compañeros que trabajan en TUDN en particular. Solamente que el factor diferenciador es que tengo la posición de vivir en el extranjero y que solo soy el único que vive en el extranjero. Entonces, eso parece que te da un plus, pero no es así. O sea, si a la gente le gusta el mercado europeo, le gusta Ujú. tu trabajo y tú representas ese mercado, pues seguramente dirá es que tu trabajo es el mejor. Pero tal vez el aficionado de Pumas que se interesa por los Sí, Pumas, el mejor reportero va a ser la fuente de Pumas en tu DN y es exactamente lo mismo. sí, Entonces, claro. porque el alcance es el mismo. Eh, y luego también la televisión convencional, Jair, hace una diferencia muy gorda que a veces jode susceptibilidades, ¿no? Y es algo que se ha instaurado, el diferenciar entre reporteros y el bloque de Honor Talents, ¿no? Los famosos talentos. Y hoy con Sí, tantos medios que hay, digitales y convencionales, antes formar parte del grupo de talentos era un privilegio, ¿no? Donde cabían 20, 50 talentos de una cadena de televisión. Hoy todos podemos ser talentos, ¿sabes? Porque sí. todos tenemos un alcance y todos somos una marca. Entonces, claro, hay que ver de qué manera vamos a reinterpretar esa necesidad. Yo prefiero estar en el campo y hacer cositas que meterme a un estudio de televisión, cualquiera que sea el alcance, para ser titular de un programa. Yo eso ahora mismo no lo veo porque todavía me siento con energías para seguir viajando y seguir haciendo cositas. Y Y si en también, algún momento llega esa oportunidad, veremos. y también eso te quería preguntar, ¿cómo es esa sensación? ¿Qué parte es la que entiendo que se disfruta todo, pero cuál es la parte como que ansías tal vez en tu trabajo? ¿En la parte del campo o tal vez hacer el package? ¿Qué es más emocionante tal vez? A mí me gusta tener libertad, que me digan, mira, hay esta cobertura y hay que generar estos contenidos, ¿qué propones? O a veces ellos me dicen más o menos por dónde quieren tirar y luego ya el Ujú. cómo construye el tema es decisión mía y en este caso consensuada con Juan. Y a mí me gusta más eso. O sea, yo no estoy en el medio por volverme famoso, popular. O sea, yo no quiero tener seguidores en Instagram que nada más estén ahí por sumar, por hacer bulto, ¿sabes? Sí, Entonces, yo quiero compartir eso con gente que se interese por el trabajo. No quiero no quiero la fama de ser talento, no la quiero. También lo de la fama y popularidad es muy relativo, pero no me gusta el mundo de la superficialidad de la tele. O sea, a mí déjenme en la calle con Juan, ahora que estamos hablando de la corresponsalía, déjenos contar lo que a nosotros nos parezca. Eh, y luego si en ese package, en esa pieza, puedo yo salir caminando o contando algo, bien, gracias por darme ese espacio, ¿no? Pero, porque también me lo he ganado. Pero yo prefiero eso a estar metido en un estudio o estar haciendo enlaces. Son cosas que me llenan menos, aunque es parte del trabajo y se disfruta. Luego, cuando tengo la oportunidad
formar parte de un equipo en la transmisión de los partidos de Champions, por ejemplo, está muy bien, pero también es consecuencia de que soy yo el que está aquí. Sí. Y me lo he ganado porque mi trabajo aquí ha respaldado estos años en la corresponsalía, pero también entendería que si hubiera uno o dos corresponsales más, pues nos rotarían y sería parte del ciclo de la televisión, ¿no? Sí. La corresponsalía no es mía, eso me queda muy claro. Así que a mí denme libertad, denme el tiempo necesario para contar una historia y ya si tengo que presentarla a cuadro, ya lo haré. Pero mi objetivo es ese, pasármelo bien afuera, estar con la gente, escuchar a la gente, viajar, contextualizar, más allá de ser la cara de la cadena. Sí, claro. Sí, es como mantener el mensaje o el propósito, que tu propósito sería comunicar, a pesar de, o no a pesar, sino sin importar la forma, ¿no? Digo, has estado en radio, has escrito, todo eso habla mucho acerca de que lo que amas, lo que te gusta y aparte del mensaje que quieres compartir es comunicar, no tanto ser, como comentas, el rostro de ese mensaje, sino que el mensaje llegue. Dani, ya hablamos acerca de como retos también que has tenido, pero ya enfocado un poquito más hacia lo profesional y en el contexto que estás ahorita, ¿cuál ha sido como algo que se te presentó como, pues sí, como un reto? Tal vez entrar a alguna ciudad a hacer un reportaje acerca de ella, tal vez alguna entrevista con una personalidad que, como dices, tal vez fue muy imponente, entendiendo que pues has entrevistado a muchísimos jugadores europeos, a técnicos de pues un calibre muy, muy alto. Un reto que hayas dicho, ah, cabrón, ahí sí va a estar medio complejo. Yo me quedo con dos que probablemente sean las coberturas más random que hayamos hecho en estos 3 años. No por eso más o menos complicadas. La primera de ellas fue viajar a Transnistria, que es esta región separatista en Moldavia, frontera con Ucrania, antes del estallido de la guerra. Quizás hoy suene más por algún bombardeo que hubo a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Es un territorio que desde la caída del telón de acero quedó bajo el protectorado ruso. Es un territorio que pertenece políticamente, geopolíticamente a Moldavia, pero que se declara independiente. Y es una extensión de tierra no muy grande. Y viven poco menos de 500,000 de personas y la mayoría de ellas habla ruso. La moneda es el rublo transnistrio y se escribe en cirílico. Y es un poco choqueante porque vienes de un país como Moldavia, donde suele hablarse el moldavo, el rumano, el ucraniano, eh, y cruzando una frontera, aunque tiene la potestad del Estado moldavo, es administrada políticamente por el gobierno de Transnistria, ¿no? Moldavia dijo, yo aquí no me meto, que quieres ser independiente, organízate tú, pero políticamente perteneces a mi país, ¿no? Y esa fue la más curiosa, porque el Sheriff de Tiraspol, es el equipo más ganador que ha jugado en la Liga de Moldavia, jugó contra el Real Madrid en Champions, y el Madrid iba a visitar Transnistria. La capital es Tiraspol, y tuvimos que llegar desde Madrid a Tiraspol para poder contar la historia. Y lo más interesante allí es que había un futbolista latino, Gustavo Dulanto se llama, peruano, y dijimos, bueno, es un buen pretexto el conocer la historia del futbolista peruano en Transnistria, poner el foco en esa ciudad y a ver a dónde va a ir a jugar el Real Madrid por primera vez en su historia, ¿no? Son pocos lugares a los que el Madrid no ha ido en Champions. Sí. Ese era uno de ellos. Ese es uno. Y claro, tienes que pedir un permiso de migración porque no hay realmente una frontera, no hay aduana, porque no existe la frontera geopolíticamente, pero físicamente hay. Entonces es un poco raro lo que sucede ahí. Y es insostenible, pero ahí están, tirando para adelante los transnistrios. Y luego viajamos hace poco a Johor,
en el sur de Malasia, frontera con Singapur, para contar la historia del Johor Fútbol Club, los Tigres del Sur malayo, porque son dirigidos por un entrenador mexicano que se llama Benjamín Mora. Y lo han ganado absolutamente todo. Y hicimos 3 piezas que ojalá pronto las podamos ver. Y es una experiencia muy random también porque hubo que llegar desde Madrid a Johor y es un territorio que la corresponsalía en principio ya no abarca, o sea, es Asia. Okay. Y logramos vender la historia merece muchísimo la pena, el éxito de Benjamín es loable y viajamos para allá. Entonces, a nivel logística, creo que son las 2 historias, por excéntricas, a nivel geolocalización, pues más laboriosas y de las que me siento más orgulloso de haber hecho. Oye, y ahorita que comentas que tuviste el acercamiento con Benjamín y también con el jugador latino en el Tiraspol, ¿cómo sientes estos acercamientos? Entiendo que pues, si bien la cultura de España o Madrid específicamente no es tan diferente a la que estamos acostumbrados en México, pero por ejemplo, ahorita apenas hace, no sé, bueno, hace unas semanas me parece, entrevistaste a Raúl Jiménez. Has entrevistado a Diego Lainez, esos acercamientos con jugadores mexicanos o jugadores latinos que pues al final están, pues sí, un poco más cerca de cómo crecimos, cómo son para ti esos acercamientos con ellos. Ojalá ellos fueran más empáticos con periodistas que personalmente también vivimos situaciones similares a la de ellos, ¿no? Todos los extranjeros que emigramos tenemos que adaptarnos a una nueva cultura, construir nuevos círculos sociales, muchos de ellos aprender un nuevo idioma, otros a perfeccionar un segundo o tercer idioma para poder formar parte de la sociedad a la que acabamos de llegar. Y creo que muchas veces el futbolista mexicano en el extranjero ha sido agredido por la prensa en México, que desafortunadamente no tiene conocimiento del contexto, Sí. de su realidad, de las complicaciones que atraviesan como seres humanos, no como profesionales, porque ellos vienen a ejercer un trabajo, pero primero hay personas y muchas veces familias, y todo eso condiciona a sus actitudes. Y desafortunadamente México, por las diferencias sociales, no tiene la oportunidad de ver a sus ciudadanos viajando tanto. Y en México no viajamos mucho. Y eso nos hace, nos desfavorece, porque perdemos la dimensión de las cosas y creemos que lo nuestro es lo más chingón y nuestra única realidad y que es la mejor. Entonces, por eso hacemos muchos juicios de valor que no vienen al caso. Cuando uno tiene la oportunidad de hablar con mexicanos en el extranjero, en este caso que forman parte de la industria, pues se da cuenta de que su historia es muy similar a la mía, ¿no? Han pasado por momentos que les han hecho tomar decisiones, me parece que valientes, de acuerdo a su contexto, para poder cambiar de aires, cuando podían haberlo hecho más fácil. Y por eso creo que son excepcionales. Y creo que esa debe ser la vara de medir. Luego, en el ejercicio de su profesión, sí que puede haber cierta crítica, pero con base en contexto siempre. No puedes reprochar que Lainez que hace, un muerto, banca del Betis, frenemos un poquito. Hay que entender primero qué es Andalucía, qué es el Betis, cómo es el fútbol en esa región y cuánto pesa la Liga Española y quiénes son sus competidores en la posición y cómo se gestiona un grupo y muchas cosas para poder interpretar justificar el momento por el que atraviesa uno u otro jugador. Y creo que de estas entrevistas que mencionabas, la última que fue la de Raúl, yo agradezco la confianza de Raúl por hablar de un tema tan delicado en su momento y sobre el que no había hablado uno a uno desde entonces, ¿no? También porque hay temas espinosos en torno a la selección mexicana que a veces es conveniente dejar para otro momento, ¿no? Entonces, bueno, creo que es eso. Creo que como cultura nos deberíamos esforzar, si no viajando, por lo menos intentando entender el contexto, ¿no? Aunque nos quede lejos, exactamente, y evitar hacer demasiados juicios de valor. Sí, sí, creo que precisamente como comentas, como parte de la idiosincrasia de México es pues esa parte y generalmente los que critican no únicamente futbolísticamente,
es pues porque tal vez no se han visto en una posición así, ¿no? Y no solo salir a Europa, tal vez salir de su zona de confort, en Sí, donde en la seguro. zona de confort es muy fácil pues criticar porque a ti no te ha pasado o no has pasado por lo que las otras personas pues se la han pelado pues para llegar a donde están. Pero sí, sí, es parte y creo que también tenemos que trabajar mucho como sociedad en esa parte si queremos pues avanzar. Dani, ¿cómo, hablando precisamente de estas entrevistas con los jugadores, con los técnicos, cómo encuentras las conclusiones de verbos exactas para poder abordarlos? Y ahí Qué mi buena pregunta pregunta. se divide en Ajá. dos. Eso, cómo encontrar las palabras. Y segunda, a veces igual, tal vez, no sé si en los medios de otro país estamos muy dados a encontrar preguntas como con jiribilla, como con mala intención tal vez o doble intención. Entonces, la primera pregunta es cómo encuentras esas palabras y la segunda que la conjuntaría sería, ¿crees que es necesaria esa jiribilla? Empiezo por la última. No, no es necesario buscar el titular o la nota del día en esas entrevistas. Es un mal que está instaurado en el periodismo deportivo en general. Sí, Diría el periodismo deportivo hispanohablante, porque el periodismo deportivo inglés se cuesta aparte, hacen muy buena televisión, la prensa más sensacionalista, pero hacen buena televisión, o el periodismo italiano, más basado en rumores, pero luego en la práctica son muy buenos los cabrones también. Eh, pero nosotros tenemos esa necesidad de vender y si esta respuesta no vende, pues no es importante según quienes toman las decisiones. Y por eso caemos en tópicos, en preguntarle al entrenador sobre qué piensa de lo que dijo el otro entrenador sí. hace 2 años sobre él, eh, etc., ¿no? Cosas que no tienen que ver, no necesariamente con lo futbolístico, que es válido, es legítimo, cada quien puede preguntar lo que quiera y el entrevistado puede responder o no a lo que le pregunten, sino que intentamos forzar esos tópicos. Y me parece que no se obtienen demasiadas cosas buenas desde eso. Ahora, creo que se pueden lograr grandes titulares sabiendo preguntar. Ujú. Eh, y preguntar desde la ignorancia pura, ¿sabes? Eh, a Sí, veces hay muletillas que yo tengo en las preguntas, pero es cierto. Yo a veces le digo a los entrevistados, ayúdame a entender, ¿sabes? Ayúdame a sí, entender qué pasa o por qué sucede esto, pero porque en verdad no lo sé. Entonces no te voy a preguntar por qué te cae mal tal, o dime por qué Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández, ¿no? No mete goles. Pues son preguntas muy fuertes, muy agresivas. Entonces sí. mejor queda muy bien, porque en verdad queda muy bien es, oye Bruno, ayúdame a entender por qué Cristiano últimamente no mete goles. Entonces, pues Bruno se puede explayar y darte una respuesta muy buena que en su momento se viralizó en Twitter y funcionó muy bien, ¿no? Y aparte vimos como Bruno Fernández hablaba muy bien el español. Sí. Entonces, pasa así. Ahora respondo a la primera, ¿cómo conjugo las palabras y tal? Yo pienso mucho las preguntas, mucho, y las hablo mucho con Juan. Antes de una entrevista, aunque yo sepa qué quiero preguntar, siempre toco base, porque yo solo no puedo nada, en verdad. Entonces, a veces yo me llevo el crédito, porque finalmente soy el que da la cara, pero detrás hay gente, y particularmente Juan, que te orienta. Y le digo al Guaje, Guaje, ¿por dónde tiro esta? O sea, quiero preguntar esto y tal. Y él me da una idea con la que generalmente no coincido, pero eso me ayuda para reinterpretar la pregunta y darle una vuelta y finalmente ejecuto la pregunta. Y a veces hay preguntas muy fáciles que se han perdido. El por qué, ¿no? Que Ujú. tal vez parece que cuando haces esa pregunta el entrevistado se ofende porque lo siente como si lo juzgaras, pero no, es el por qué tomas esta decisión, por qué pasan las cosas, el qué, cómo, cuándo, dónde, quién. Eh, a veces hay que ser empático con la situación, con el contexto y formular la pregunta de la manera más educada posible para obtener muchas veces la mejor respuesta. Y termino,
escuchar la respuesta, porque el que no escucha la respuesta luego no se entera de nada de la entrevista. Hay que saber repreguntar y escuchar y preguntar sobre la respuesta que te están dando. Sí, claro. Creo que también ahí es parte de lo que transmites. Realmente no se siente como, ahorita que lo comentas, tal vez es como planteas la pregunta, no se sienten agresivas. Se siente, bueno, no sé, yo las siento como muy profesionales porque no es como que vayas a atacar a la persona, es empático, eres empático con las personas y tal vez ahí también es como te pueden, como el caso de Bruno Fernández, donde se pueden soltar un poquito más. Ahí también es otro tema que quería tocar contigo, la capacidad de asombro. Y creo que a veces las preguntas, como dices, ingenuas o que parten como de la ignorancia son las más genuinas, porque realmente te estás preguntando qué, qué es pues eso que quieres saber. No es como, pues sí, como con una intención que ya sabes algo y nada más quieres picar, ¿no? Realmente creo que son preguntas genuinas que pueden, de las cuales se puede obtener pues información pues, de mano a mano. A veces el periodista quiere sobresalir por encima del entrevistado o hacerle ver al entrevistado que uno está muy bien informado o bien enterado de lo que le está preguntando. Y las preguntas se vuelven muy largas. Quizás cuando en alguna rueda de prensa, ya no te hablo en una entrevista personalizada, le preguntan al entrenador del Real Madrid en turno sobre la falta de gol, ¿no? de su 9 y le dicen, bueno, ha metido 4 goles en los últimos 5 partidos, esto no ocurría desde la temporada 1996 y en los últimos 3 clásicos. Un contexto que probablemente o el entrenador ya conoce o es innecesario para la pregunta, cuando quizás podrías resumirla de otra manera. Sí. O que te cuente sobre el estado anímico del jugador y que si se debe a eso su falta de goles. No lo sé, podrías replantearla de otra pregunta, de otra manera. Y a veces eso hace que nosotros mismos como periodistas nos sintamos raros si el compañero se excede en la reformulación de la pregunta o uno mismo es autocrítico y dice ya me empaché de mí mismo porque creo que rebusqué la pregunta. ¿Y qué me habías preguntado? No, solo fue como el comentario de que precisamente se siente mucho esa empatía contigo cuando hablas con los jugadores, con los entrevistados. O sea, no se nota pues ese pique que quieres tener. No, no lo busco. Y hay veces que no han sacado entrevistas que he hecho porque no le he preguntado al futbolista lo que me han pedido preguntar. O sea, la última, y este es ejemplo muy fresquito, en la previa del Liverpool Real Madrid, la final, Santos Borré, Europa. Santos Borré mete gol, estaba haciendo la figura del Eintracht y en ese momento había fallecido una persona muy relevante en el fútbol colombiano con el que él no había coincidido y me pidieron que le preguntara sobre eso. No me parecía el momento. El tipo venía de marcarle un golazo al Barça, venía de eliminar al Barça de Europa League, venía de consagrarse como un delantero importante para el Eintracht y no iba a sacar ese tema porque ya se lo habían preguntado otras tantas veces antes de que pasara por mí. Y como no se lo pregunté, pues no sacaron la entrevista y sacaron la entrevista de otro compañero que sí le había hecho esa pregunta. Bueno, son estas cosas que a veces digo, mira, hay que asumirlo. Sí. Yo tenía unos principios, me había prometido no hacerla, no la hice, que eso me haya costado protagonismo, no me importa. Salió Borré, lo importante para el producto final es que saliera Borré, si usaron el mío, bien, si no, no pasa nada, yo no tomo esas decisiones, ya otra cosa, señores. Sí, es parte también como de mantener parte de tu profesionalismo y tu esencia. Al final igual no te está cerrando como puertas. Si después solo esa entrevista a Borré, como tú has comentado, el medio es muy pequeño en ese ámbito, entonces probablemente se va a acordar de ti y vas a ver que pues en otro momento tal vez te lo pudieras platicar, ¿no? Dani, sí. Ya sé que hay un podcast de la firma transatlántica. Sí. Ese me lo he echado todos y se siente también... es como, no sé, te voy a decir como mis impresiones. Lo siento como una bitácora, en donde a veces yo tengo como el hábito o me he tratado de hacer el hábito de llegar y como recapitular
yo lo escribo. Y tal vez si hubo algo que me marcara, no sé, algo que me hiciera sentir, pues llego y lo plasmo. Esa bitácora se siente muy, como un poco fuera de los reportajes que haces, incluso fuera del otro podcast que tienes de partido a partido. Se siente como muy personal, pero también te hace como transportarte al momento que quieres como compartir y incluso al lugar. ¿Cómo nació esa idea? La tengo, de hecho el podcast está putrefacto, ¿eh? O sea, debo de reanimarlo, claro, sí, 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 porque la firma transatlántica lleva 2 años en Sí. stand-by, porque, el mundo de la comunicación, cuando formas parte de una empresa tan grande e importante, eh, es muy complejo. Tienes que leer bien los tiempos y ser muy prudente en las decisiones que tomas o en las cosas que compartes. Entonces, la firma transatlántica, si bien era muy íntima porque era un monólogo de mis experiencias, creía prudente pararla en aquel momento, Okay. para no, porque había otras exigencias editoriales para la empresa que me paga, ¿no? La firma transatlántica no me pagaba, era un desahogo, era una catarsis. Entonces dije, no me voy a distraer, porque si continúo con la generación de este contenido y no cumplo los objetivos del otro, no quiero que haya suspicacias, ¿no? De no cumpliste con esto, pero mira qué bien surtes a Spotify, ¿no? Y nosotros somos los que te pagamos. Afortunadamente todos los objetivos se cumplieron, pero sí descuidé la firma transatlántica, que también puedo ser muy ególatra en muchas ocasiones y en otras tantas me doy mucho pudor. Entonces yo creía que ahí tenía que acabar ese momento hasta que no volviera yo a ganar en confianza. No es que haya perdido confianza, pero en ese momento así me sentía. Y ahí se quedó. Y es por eso que salió partido a partido, porque dije, si ahora quiero poner de mi parte en algo, que sea con alguien más. Y lo hicimos con Juanjo y con Juan. Creo que el producto era bastante bueno, hemos sido muy inconsistentes. Bueno, porque se mezclaban dos visiones de dos mexicanos que tenían una experiencia en Europa, uno más involucrado en el medio, el otro desde el punto de vista más indirecto, y Juan, ¿no? Con el bagaje que tiene el fútbol europeo, podía darnos ese salseo, esa picardía. Y en verdad creo que funcionaba bien después de que lo escuchábamos, pero tampoco nos lo tomamos tan en serio. Era también un desahogo, sobre todo para Juan y para mí, que veníamos de una cobertura en donde había muchas cosas que habíamos visto y que no cabían en un enlace, y queríamos trasladarlas a nivel sensaciones a un podcast, y Juanjo también sumaba mucho porque él había visto el partido por tele, entonces él tenía cosas que nosotros no habíamos visto, y creo que marchaba todo bien. Hicimos más de lo que pensábamos. No sé, creo que fueron menos de 30, pero fueron casi uno a la semana. Y ojalá se pueda retomar, ajustando otras actividades, si podemos pagarle su ficha. Pero bueno, ojalá que retomemos partido a partido. La firma transatlántica yo creo que se va a quedar en la era. Todo el dolor de mi corazón hasta nuevo aviso. Sí, estoy consciente de que lleva como 2 años parado. Siento también que ahí es como un respiro, como dices, como un desahogo, un respiro en donde puedes como expresar también la parte creativa que tienes, ¿no? Bueno, en el caso de ustedes tres, en donde haces como un recap de lo que pasó en el día, porque yo lo sentía así, que era 40 minutos de lo que pasó tal vez en la final o algo así, que lo pudiste que tener como, pues hablas de pasto, es una visión diferente, también te transmite esa parte. Ahí, Sí, Dani, qué bueno que me lo dices. sí. Eso de que sí te transmite eso, porque era parte de la idea. Y a nosotros con que nos escuchara 2 personas, o sea, tú, mi novia y mi madre, en verdad que con eso yo quedaba tranquilo. Pero bueno, vamos a ver si lo retomamos. Sí, ojalá sí. Ojalá sí puedan tomar los dos. La verdad, los dos sí están bastante interesantes. Últimas, Dani. Hablaba apenas acerca de la admiración, perdón, de la inspiración, de cómo encontrar inspiración pues muchas veces en lo cotidiano,
en una puesta de sol, en una posición de nubes. Eh, ¿Cómo encuentras esa inspiración para lo que tú transmites y cómo es mantener la capacidad de asombro, que creo que es parte, va de la mano? O sea, el que tengas inspiración en lo cotidiano es porque tienes una capacidad de asombro de lo que pasa día a día. ¿Cómo puedes mantenerla tú? Yo creo que la capacidad de asombro se puede mantener despierta si uno tiene la humildad muchas veces de reconocerse ignorante, porque siempre puedes aprender cosas diferentes. Por ejemplo, hay obras arquitectónicas que he visto mucho, afortunadamente, y de las que me sigo sorprendiendo cuando las veo, porque siempre le veo un detalle diferente, o luego me entra la curiosidad y busco alguna anécdota sobre eso. Y digo, pues qué interesante, ¿no? O veo una peli en donde sale, entonces tengo referencia ya visual de esa película con ese monumento, no sé, la Torre Eiffel en París, la Sagrada Familia, qué sé yo, el Big Ben, que aunque no lo creas, o sea, sí, recién lo acabo de ver despejado, ¿no? Porque estaba Sí. en remodelación. Entonces hay muchas cosas que he visto y que me hacen siempre como tener ese asombro. Es que si se pierde, cual llegue y se pierda, aunque me sigan teniendo en cuenta para estar aquí, igual yo digo, hey, cámbienme de aires o hasta renuncio, fíjate, porque creo que eso es clave, la capacidad de asombro. Eh, y también un poco la curiosidad, porque, eh, por ejemplo, ahora en Oviedo, tú hablabas de las nubes y el sol. Hicimos recientemente una pieza sobre cómo era Oviedo, la ciudad a la que iba a llegar Marcelo Flores y Daniela Seves. Y nos dimos una vuelta por el parque y yo me acordaba que había una estatuita de Mafalda. Y dije, vamos a entrar con Mafalda. Y no por ir de brillante y decir, vamos a darle una vuelta al package y vamos a incluir un elemento diferencial. No, simplemente porque mi madre no sabía que Mafalda estaba ahí y se la quería mostrar, pero no en una foto, sino darle valor a Mafalda y por qué estaba allí la Mafaldita viendo un lago. Sí. Y dije, bueno, entremos con Mafalda. Y no siempre es posible, pero fue posible. Entonces se buscaron frases de Mafalda y había un par que quedaban muy bien con el momento que queríamos contar. Mafalda generalmente tiene reivindicaciones sociales que no le pegaban tanto, ¿no? Pero había un par de reflexiones sobre la vida. Entonces dije, me voy a agarrar de aquí para poder empezar la historia de Marcelo Flores en Oviedo con Mafalda. Entonces, hay que estar siempre expectante y abierto a eso. Y sí, no dudo de que si algún jefe lo vio haya dicho, ¿y esto qué es? ¿No? Pero luego va tomando su curso y el package luego funciona. Eso es otro término que hay que usar en televisión. Que si te gusta o no te gusta algo es subjetivo totalmente. Sí. Pero lo que es objetivo es cuando algo es funcional y cuando no lo es. Entonces, si no es funcional, se nota. Es decir, no supiste comunicarme lo que tenías que contarme. Luego, si el package es funcional, chapó. Ahora, te podrá gustar más o menos, pero funciona. Y a partir de allí, ya el juicio de valor, si te gusta o no. Pero bueno, Mafalda hacía que el package fuera funcional y coló. Sí, sí, estoy como relacionado con Mafalda. A mi mamá le gusta mucho. Me acuerdo que de chiquito también veía, eran como, pues, como Cómics. periódicos, no sé, como cómics, ¿no? Sí. Ajá. Pero bueno, yo los recuerdo como como papel periódico, no sé, la verdad. Sí. Dani, dice, ya para no extenderlo un poquito más, me gustaría hacerte unas preguntas rápidas de Dale. respuestas, pues, digo, si quieres extenderte un poquito más, igual, pero son como de respuestas cortas. Va la primera. Supongamos que volvemos a entrar como en un tipo de contingencia. Digo, el contexto es que tú ya estuviste, pasaste por un tiempo bastante extendido, ¿no? Sí. Suponiendo que tuviéramos la necesidad de pasar por otra igual, pero tú pudieras escoger el lugar en donde lo pasarías. Otra vez, como lo pasé, con mi madre, mi abuela y mi hermano. Ok. Platillo que te haya encantado probar. Soy muy clásico, me encanta comer pizzas y cuando encuentro una buena me la apunto. Sí, ok.
Ok, aparte de la familia, que digamos que pues es como bueno, creo que la razón por la que puedes extrañar más México, en cuanto a folclore, ¿qué es lo que más extrañas de México? Em, en cuanto a folclore, sí, es que somos muy folclóricos los mexicanos. Sí, Quizás, quizás el europeo es mucho más pragmático, que está bien. También eso les ha ayudado a sí. crecer como sociedad y a erigirse como la sociedad del primer mundismo. Pero creo que los seres humanos pueden tener un poco más de picardía sin hacer daño a nadie y resolver las cosas de manera más express. Eso no pasa en Europa. Entonces, yo creo que la picardía del mexicano, el que somos más espabilados para tomar muchas Sí, decisiones y solucionar problemas, yo creo que me quedo con eso. ok. Estas últimas dos son como juntas y es, si tuvieras que decirle algo a Daniel de 10 años, ¿qué sería? Y si ese Daniel te viera hoy, ¿cómo crees que se sentiría? Y si ese Daniel me viera hoy, seguramente me diría, sigue así que te va a seguir yendo bien. Okay. Y por último, eh, ¿qué significa para ti es Ekteliev? No sé si lo Ah, pronuncié amor bien. verdadero. Sí, 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 este libro. Amor verdadero. Yo fui una vez a Dortmund a un partido del Borussia. Me acuerdo que fue un Borussia Barcelona. Eso por ponerle contexto. Pero yo nunca había estado en el Westfalen Stadion. Y de repente, en uno de los túneles del estadio, estaba el escudo del Borussia Dortmund y la frase Echte Liebe. Y dije, ¿qué coño significa este libro? Yo pensé que era algo así como Aupaletti, ¿sabes? O a la Ajá, Madrid, ¿no? Una sí. simplicidad. Y de repente busqué la traducción y vi que significaba amor verdadero, literal, amor verdadero. Y dije, madres, qué interesante, porque creo que era y es el único club de fútbol que he visto cuyo eslogan es profundo, no se queda en la superficie. No es no, no es un eslogan al uso, va Ujú. más allá del amor por unos colores, sino por una identidad, por una ciudad, que es el contexto que tiene ese eslogan, que tan propia, una frase tan profunda, y mi cabeza explotó. Entonces, Sí, le empecé a dar muchas connotaciones a la frase de amor verdadero y justo por lo que hablamos al principio de la entrevista, me di cuenta de que hay que sentir ese amor verdadero para poder hacer cosas que uno considere trascendentes. Sentir ese amor verdadero por el trabajo para poder ejercerlo de la mejor manera posible, sin ningún tipo de reproches y realmente vibrando por hacer tu trabajo. Ese amor verdadero que uno siente por la familia, por un amigo, por tu pareja, por un momento determinado en la vida, que son los que decía José José, ¿no? Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. exacto. Entonces, vamos, para acabar pronto, creo que todos podemos querer o ser partícipes de algo, pero si uno no ama lo que hace o no ama uno a alguien, creo que es incapaz de ser uno mismo. Sí, creo que el amor al final es lo que el amor puede mover lo que sea. Queda mejor este libre a ponerme el amor mueve montañas, ¿no? Ándale. Sí, sí, Mueve sobrado. exacto. Sí, Sí. eso es. Dani, pues muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Nos extendimos un poquito más, pero de verdad te agradezco mucho la disposición. También que te hayas hecho un espacio. Yo sé que tu agenda es súper apretada y como te comenté, entiendo que vienen épocas muy ajetreadas. Entonces, suerte ahí y muchísimo éxito. No, pero muchas gracias. Qué bueno. Y nada, Mauro. Y ya disculpa si te lo dije de ayer a hoy, pero era el mejor No, momento para poderlo ahora. no, muchísimas gracias a ti, neta. Lo aprecio mucho. Y pues ya, a ver si cuando vengas a Chiapas hacemos la segunda vuelta, ya presencial, Con un pozol que se con antoja. un pozol, unos taquitos. Sí, carajo. Gracias, Jair. Se extraña. Sí, hombre.
Yo Estás en que soy de Puebla, aquí en ¿no? Puebla, los extraño. No, imagínate, cara. Tú un fin de semana te puedes lanzar. Sí, sí, ya sé. No hay nada que más quiera que irme a comer unos tacos de Casablanca, así con pinche Casablanca, sí, no, pozol. son muy buenos. Sí, sí. La de la comisión que me ha dicho que se llaman. Sí, Pero ya bueno, cambiaron. sí, sí, sí. Pues qué Dani, gusto. pues muchísimas gracias. Un gustazo. Hablamos. Sigamos comunicando. Abrazo, Cuídate. buen día. Chao. Igual, abrazo.